Yo creo. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del programa y sí me gustaría que hiciéramos algunos comentarios sobre esta estrategia que hizo la gente del presidente, llevándolo a él con un selecto grupo de periodistas a una forma de expresarse que hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. La realidad es que urge levantar el porcentaje de aceptación del presidente porque está en los niveles más bajos en este país. Gerardo, ¿tú qué opinas? Mira, Luis, en cuanto supimos el tema que íbamos a tratar en esta reunión y gracias al visto bueno que nos mandó alguna información y un link para ver en repetición esa entrevista que yo no había visto, que pude ver a plenitud, pude observar varias cosas en ella. Primero, un ejercicio interesante del Fondo de Cultura Económica, que fue la que convoca. En el marco de su aniversario. Ese es el aval, ¿no? Es el aval. Sí, pero yo creo que se equivocaron en los entrevistadores. En algunos. Se notó en algunos. Algunos se vieron bastante lambiscona yo diría una, y otros se vieron bastante rudos con el presidente en algunas preguntas, al grado que el director del Fondo de Cultura les dijo, pactamos, dijo, sí pactamos, pero la respuesta del presidente implica que yo haga esta otra. Y bueno, pues se quedó callado el director y el presidente se le notó sobreactuado en cuanto al manejo con los medios y ante el requerimiento de los periodistas de ser concreto en las cifras y los logros a corto y mediano plazo con las reformas. Él seguía hablando de las reformas en lo general y lo que va a venir está por venir, y le dijeron, señor presidente, me gustaría que diera cifras concretas. ¿Cuál es el crecimiento de la economía cuando usted termine su gobierno y qué acciones qué beneficio va a haber a corto, mediano y largo plazo? Y el presidente sabía la respuesta que al final dijo. Al final empezó a dar una serie de cifras que contestaban las preguntas anteriores, pero que al momento mismo la estrategia mediática era desviar la pregunta. Y hubo alguna pregunta que yo noté que el presidente se molesta, vale la pena que vean la entrevista, se molesta, porque le dice primero León Krause y luego el señor Iriart, le preguntan, ¿qué va a garantizar a usted que no haya una nueva camada de multimillonarios de su equipo y de otras gentes con estas reformas que se están implementando? Es una buena pregunta. Excelente pregunta. Y el presidente responde y le preguntan de la Comisión Anticorrupción y dice él que no se le puede dejar a una comisión el peso porque es un problema cultural. Y León Krause le dice, momento, señor presidente, no es cultural, es un problema de impunidad y de falta de aplicación de la ley. Y el presidente sostiene que es un problema con pocos argumentos, de cultura, y que es muy difícil que se ataque, que se está combatiendo con algunas herramientas que se fueron creando. Está interesante porque finalmente al presidente yo creo que no planearon que la entrevista fuera a ser de esa forma. Fue muy interesante conocer algunos aspectos que fuera del eslogan y de la entrevista que le hicieron en Hoy Mismo, por ejemplo, se habla de las bondades. Las preguntas fueron inteligentes en 95. ¿Las de Andrea Legarreta dices? No, las del negro Araiza. Las del negro Araiza. Merker, las de... No, pero no confundas. Lili no. Estos fue en un escenario muy bien formado, donde estaban los 7, 8 periodistas que supuestamente tienen buen nivel, pero la otra... Claro. La otra fue con Legarreta y con el negro. Al presidente lo prepararon para la de Legarreta. Cuando se enfrenta... Se le cambió el papel, le cambiaron. Cuando se enfrenta a esto, con preguntas muy directas, muy concretas, muy precisas, que fue bastante interesante, esos periodistas profesionales, el presidente siguió con el eslogan de lo mismo, y al final empezó a dar cifras, cuando empezó a cavilar qué pasaba. Yo creo que es un ejercicio muy interesante que ojalá se repita. Ese sí. El otro
es Fue la más repetición montado, de lo que hacía Está muy Fox, interesante para que vean. y la verdad que es analicen. ridículo. Ahí sí habría que llamar la atención. No nos merecemos como ciudadanos un trato de retrasados mentales como el que nos quiere dar el presidente a través de este tipo de entrevistas. De la primera, de la de hoy, Con Andrea Legarreta con Andrea y Legarreta. Armando Araiza. La verdad, qué bueno que el señor pelee por conservar el poder, por ejercerlo de manera plena, pero también hay que sacrificar un poco en aras de la vida democrática del país. Y este ejercicio de ponerse con dos monigotitos de este tamaño poco abona para esto. Yo creo que no nos merecemos los mexicanos. ¿Quién sabe si no sirva y su función fue cambiar la impresión con Llegar a el otro tipo presidente, ¿no? Yo creo que Y la ganar, estrategia, ganar votos. a mí no me parece una mala estrategia la que implementaron en la misma semana, porque te vas al gran público con hoy Sí. y te vas a un público más de nicho con el Fondo de Cultura Económica. O sea, también tienes que medir tus audiencias. ¿Y a quiénes quieres llegando llegar en y columnas cómo? políticas y financieras, no le vas a llegar a quien ve hoy. No, porque en claro. este país también vemos hoy. Es decir, Pero a ver, y creo que lo miden. Ahora, en el caso del segundo ejercicio, del de conversaciones a fondo, creo que mucho tiene que ver el moderador. Creo que fue una muy buena estrategia. Ese fue el Yo mensaje. infiero que es de Pepe Carreño Carlón, que algo le sabe a este tema. Creo que el ejercicio, incluso la selección de los periodistas fue muy buena. Es decir, vi cierta pluralidad, los vi con menos miedo de preguntarle al presidente. Vi a un León Krause, a un Ciro Gómez Leiva, a una Denise Merkel Pablo Illar. bastante duros con el presidente. Y vi a un presidente, Oye, a este señor te voy a Illar, decir qué algo, bárbaro. me sorprendió el manejo de las cifras del presidente. Sí. Porque no es algo, digamos, que se le dé. Pero al final se lo fue dando. Y lo hizo, creo que el desempeño del presidente fue bueno y coincido que el momento menos afortunado es este. En el caso de la Comisión Anticorrupción, yo no estoy de acuerdo en que sea meramente un tema cultural, porque cuando llevamos las cosas al plano cultural, pues prácticamente estamos diciendo que no tienen solución, Tienen solución, claro. y que no hay, digamos, una responsabilidad inmediata del gobierno para tratar de cambiarlo. Yo recuperaría el texto de un periodista de esta misma semana, que desde luego no fue invitado, que es Lorenzo Meyer, que dijo: cuidado con formar un neoalemanismo, Ah, sí lo vi. cuidado con formar a una nueva casta empresarial que a la postre y en unos años más sean las grandes fortunas de este país, como le pasó en los años 40 y principios de los 50 a México. ¿Cómo puedes decir una cosa y que se vea otra? Por ejemplo, con los constructores. Los constructores a nivel nacional son 2, 3 constructoras españolas y una portuguesa Así es. que se están llevando casi el 80% de las licitaciones. Y entonces, ¿qué explicación vas a dar? Quítale a Slim, por supuesto, por haber retado al Estado, pero a ICA, que es una empresa nacional mexicana, Y a todas las que subcontratan. para dárselas a otras más caras. Entonces, no, por ahí están creándose nuevos ricos, nuevas formas de ejercer el poder, y la verdad, Nuevos cachorros de la revolución. nuevos cachorros de la Yo no sé revolución. si el Visto Bueno, valdría la pena que en la página Visto Bueno hubiera un link a esta página, a esta entrevista. Vale la pena verla por ver el proceso, ver el tipo de preguntas y ver el comportamiento del presidente. La verdad es que fue muy buena. Ya la tenemos, de hecho, en la pantalla el link para... Qué bien. Yo les agradezco que me lo hayan enviado. Dura 1:30 la entrevista. Muy buena, vale la pena verla. a ver, yo nomás dos precisiones que tenía que dar. De la estrategia de comunicación con ese gran público que ve el programa de hoy. Sí, es un gran público cultivado celosamente por las televisoras, que no sabe, no entiende, no lee, le gusta el fútbol solamente, tiene una serie de condiciones que yo creo que serían inaceptables. Por eso es de que no estoy de acuerdo en esa estrategia y digo que no nos lo merece. Segundo, cuando se habla de la cuestión de la corrupción, cuando el presidente dice, no, ese es un problema casi cultural, pero lo dice que casi natural, o Sí, que es inherente casi a la humano, vida, ¿no? casi humano, una cosa así. Digo, ¿para qué prometió confrontar ese problema si finalmente es algo casi fatal, ¿no?
Yo creo que ahí sí. Lo preocupante es que ni con ese programa llegaron a subir el rating del presidente. O sea, eso ya es para estudiarlo más. requiere de más. Ahora, lo que yo sí creo es que ese tipo de programas le llega a un público que no escucha cuestiones políticas. Oye, y le dice Nivela hora y media. Entonces hoy ya pueden decir que sí lo conocen al presidente, porque lo vieron ahí. ¿Sabes qué creo, Luis? Que tiene que ver un poco con lavar el golpe perdurable de aquella mala tarde en la FIL de Guadalajara. Claro. Creo que también tiene claro. que ver. Si tú te fijas en el foro, en la forma... Y Fondo Cultura. Este tema de que sea el Fondo de Cultura Económica, el subirle el nivel un poco al debate y a la interacción con el presidente, también creo que tiene que ver con lo que sucedió aquella mala tarde donde se fijó un estigma de que el presidente no sabía. Y que igual pudo haber sido una estrategia, Creo que tiene que ver también con eso. Ahora, el problema no es de medios, sino es de los ¿cómo se llama? Los Twitters y los Facebook, las redes sociales, son donde les ha ido pésimamente al presidente. Le dice León Krauss. Entonces, una estrategia ahí es lo que necesitan. Señor presidente, déjeme diferir de su opinión, me dice. Porque yo vivo en Estados Unidos, hay 10 millones de mexicanos y ahí respetan los semáforos, no tocan el claxon, respetan el orden. Y soy mexicano. Entonces, ¿por qué aquí tiene otra cultura ellos y otra cultura nosotros? Que se vaya León a vivir allá, si quiere vivir allá. Por eso. Porque la verdad es que no. Pero la verdad es que sí quedó manifiesto pues que el tema de que es un asunto de carácter cultural no tiene mucho soporte. Pues el tiempo se ha terminado. Le agradecemos a usted que nos haya hecho favor de vernos un sábado más en una mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno, y lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.